Muy buenos días para todos, una vez más, hermanitos, hermanas de acá de la iglesia Ágape, Amor de Dios. Para los que nos están viendo por las redes sociales, estamos al costado sur de Plaza González Víquez, aquí en San José de Costa Rica. Para los que están fuera de las fronteras, que de hecho mandamos un saludo muy especial a Estados Unidos, aquí en Centroamérica, en Sudamérica y en Europa, que hemos visto personas que se nos han reportado, hemos hablado. Entonces les saludamos desde acá. Y aquí en Costa Rica pues estamos todos los domingos a las 10 de la mañana, y entre semana estamos los martes y los jueves a las 7 de la noche. Una dirección más tica sería del Palí de Plaza Víquez, 50 metros al este. Ahí estamos. Y ahí al final estaremos dando los números de teléfono también y otras maneras en que nos pueden contactar. Hoy quiero compartir un mensaje de testimonio. Normalmente allá por los años 80, cuando comenzábamos en el Señor, los testimonios, uno decía, ¿qué testimonio más fuerte? Por la sencilla razón que los testimonios se acostumbraban, Josecito, que la persona decía, yo maté a 4 personas, yo consumía droga, yo hice esto, yo hice lo otro, y todas las cosas, ¿verdad? Terrible. Esos eran los testimonios de impacto, ¿verdad? Que la gente decía, wow, oí, mató a 3, mirá, y dejó herido a 5, mirá, y anduvo con 10 mujeres, qué carga ese hombre, qué bravo. Y entonces se terminaba dándole gloria más al asesino, al ladrón, al corrupto, que a lo que Dios había hecho. Las cosas han cambiado mucho, porque ya la gente casi que ni testifica de lo que Dios ha hecho. Yo quiero hablarles de un hombre que da testimonio de cómo estaba su vida tan terrible. Estaba en una condición fatal. Por eso les invito a que leamos el capítulo 5 de Marcos, capítulo 5. Vamos a leer un versículo. Póngase de pie, y después ya se va a sentar ahí comodita. Pero vamos a leer la palabra del Señor. Marcos capítulo 5, un versículo, el número 15. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios, quien es Dios mismo. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, como estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Y dice, y tuvieron miedo. Papito, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu preciosa palabra, infalible, diáfana, transparente palabra, Señor, que vamos a compartirla, Señor, y que cada uno de los que la escuchen sea esa tierra fértil donde caiga tu palabra, la preciosa semilla, Señor, y que dé fruto en cada uno de los que la escuchen, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Es un mensaje de ánimo, un mensaje de testimonio, un mensaje de considerar de dónde el Señor nos sacó a cada uno de nosotros. A uno de una condición más difícil, a otros no tan difíciles, pero para todos siempre va a ser difícil el hecho de que no importa cuán bueno o cuán malo haya sido, lo que en este caso viene a importar más es en todo aquel hombre y toda aquella mujer que ha tomado su decisión para cambiar el estilo de vida que haya estado llevando y viviendo, no sé por cuántos años. Yo llegué a la edad de 19 años a Cristo, después de tantas cosas difíciles que habíamos vivido y también hecho. Ese 9 de abril del año 88 le dije al Señor Jesús, si en realidad tú existes, cambia mi vida porque no puedo más. Con 19 años, no podía más. Intenté quitarme la vida una vez,
tomaba demasiado, peleaba mucho también, aunque no lo crean, peleaba mucho, malcriado, no porque me hayan criado mal, aunque no lo hicieron tan bien tampoco, pero no puedo echarle la culpa de que me hayan criado mal, pero sí era malcriado en el sentido de que era muy respondón y con palabras malas, feas. Desde los 15 años me fui de mi casa a querer jugar de hombre. Difícil, terrible, nada bonito. Eso les hablo así, haciéndoles como un resumen de lo que pude haber vivido, y seguro el resumen suyo sería más difícil, más terrible. Pero bueno, lo importante es que hoy, a mis 54 años, ya todo eso pasó. Ya Cristo hizo de nosotros, por nuestra propia decisión, un hombre nuevo, y ha hecho también mujeres nuevas. Y si usted todavía no ha tenido esa decisión por entregarle su vida a Jesucristo, Él está con los brazos abiertos para que puedas llegarte a Él y Él pueda hacer de ti una persona totalmente diferente. En el ministerio de Jesús, en su ministerio, que no fue tan extenso, por lo menos cuando ya le acompañaban sus discípulos, cuando ya se podía decir que andaba predicando por todas las regiones donde él anduvo y en su propia tierra, él siempre glorificaba al Padre, siempre le daba la honra a su Padre por las cosas que el Señor hacía en su vida. Entonces, cuando hablamos ahora de la persona de nuestro Señor Jesucristo, donde Él se acerca a una región llamada Gadara, se nos da un relato de un hombre que tenía un estilo de vida, si se le puede llamar vida, terrible, fatal. Creo que por más difícil que haya sido la vida suya, ahora que vamos a ver el relato, el testimonio de este hombre, no se compara. Obviamente que cada quien en su propia vida, uno considera que lo que está pasando el otro no es tan difícil como lo que uno está pasando o lo que pudo haber pasado. Entonces, dice así la palabra del Señor, Marcos capítulo 5, versículo 5. Vinieron al otro lado del mar. Cuando dice vinieron, se refiere a Jesús y a sus discípulos. Vinieron a la región de los Gadarenos. Dice, y cuando salió él, Jesús, de la barca, dice, enseguida vino a su encuentro. Oiga, ¿de dónde vino? Dice, de los sepulcros. Vino de los sepulcros, o sea, vino de un cementerio. Este hombre estaba en un cementerio. Los sepulcros es donde están los muertos, los cadáveres, los ataúdes. Ahí está. Ese hombre estaba ahí. No es normal que una persona esté viviendo en un cementerio, a menos que sea el panteonero, que es el que da cuidado a las instalaciones. Pero este hombre dice que salió al encuentro de Jesús y salió de los sepulcros. Dice, un hombre con un espíritu inmundo. Cuando la Biblia habla de un espíritu inmundo, se refiere a un demonio, a una persona que estaba endemoniada. Dice, un hombre con un espíritu inmundo. Ok, una pausa aquí. Para que nos quede a nosotros claro, cuando Cristo Jesús nos perdonó por nuestra petición de arrepentimiento delante de Él, le pedimos perdón a nuestro Señor, Él nos perdona, nos limpia, nos lava con su sangre y hace de nosotros un hombre nuevo y una nueva mujer. Entonces, después de esa experiencia con el Señor, de ser una nueva criatura, viene el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida y nos convertimos en el templo donde mora el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Caso contrario, el de este hombre dice que tenía un espíritu inmundo. Entonces la aclaración es esta: un cristiano que tiene al Espíritu Santo de Dios no
no puede ser o estar endemoniada. Por una sencilla razón, porque donde habita el Espíritu de Cristo no puede habitar un demonio, no puede habitar. Recientemente en esta semana escuché a uno de los predicadores famosos de aquí, de Costa Rica, hablar el tema de la famosa depresión. Y este señor es 2 años menor que yo. Empezamos juntos, trabajamos juntos, y a sus 52 añitos, digo yo, ¿cómo o de dónde, en qué se basa el poder decir que una persona que está en depresión es porque está endemoniada, es porque tiene demonios? La depresión es una condición que incluso un cristiano puede atravesar. Por ejemplo, ahorita una hermana de mi esposa, ayer murió doña Rosa, una de las señoras que estuvimos orando. Ya murió la primera que estuvimos orando, doña Eligia, suegra de nuestra hermana Shirley. Doña Rosa creo que fue ahora en la madrugada que falleció. Y entonces cualquiera de ellos, Sergio, que es con el que más contacto o conocemos más, Sergio, un hijo de doña Rosa, él podría tener un cuadro depresivo. ¿Por qué? Ya mamita no va a estar, hay dolor, hay angustia, hay tristeza, hay un vacío. Porque la depresión son características que la persona presenta, como el no poder dormir, o duerme mucho, el no poder comer, o come mucho, el no bañarse, el estar apartado, el estar alejado, el no querer compartir. O sea, hay muchas características. Pero de eso a decir de que el que está depresivo es porque tiene un espíritu, eso es antibíblico. Ahora, incluso, se los aclaro así, aunque no sea cristiana la persona, el hecho de que pueda estar depresivo, no necesariamente el que no tiene a Cristo está endemoniado, no necesariamente. Hay gente que no tiene a Cristo, y bueno, sí, ¿qué más o qué peor que puede experimentar esa persona que no tener a Cristo? Pero eso no le hace tener un demonio, eso no le hace estar endemoniado. Entonces, esta persona decía, y la gente que le estaba escuchando aprobaba eso, ¿verdad? Porque lamentable y tristemente, usted que nos está viendo, los miembros de las iglesias abren toda su confianza y su corazón para el pastor que les está guiando. Digamos, aquí en la iglesia, creo que la mayoría podría tener la confianza de lo que el pastor Germán les está transmitiendo, porque la intención que hay en nuestro corazón es el guiarles siempre a través de la palabra, y que ustedes puedan estar tranquilos, confiados en la palabra del Señor que el pastor les está enseñando. Pero de eso a que yo les puedo decir que una persona depresiva está endemoniada, eso no tiene argumento bíblico, no tiene ningún argumento bíblico. Hay mucho más que decir de eso, pero mejor vamos a la palabra. Eso sí, nunca cuando escuche algo, tenga siempre cuidado lo que escucha, lo que está viendo, y no ponga a cualquier persona. Por cierto, tengo que llamarle la atención a uno de los hermanos de la iglesia, que tal vez la mayoría no se dio cuenta, pero pusieron ahí un video con un motivador que yo ya lo conozco y sé quién es esa persona, y obviamente no califica para estar en lo que uno como pastor quiere proyectarles a ustedes como iglesia. Cuando digo llamarles la atención, es sencillamente darles un consejo, que siempre cuando vamos a compartir algo, ya sea una publicación, un video, sepamos cuál es la raíz de esa persona. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que lastimosamente lo hacen solo por su vanagloria personal y obviamente por su conveniencia personal, valga la redundancia. Entonces dice, a lo que les estaba terminando de decir, es que un cristiano nunca podrá estar endemoniado. Acuérdese de eso. Ahora, ¿un cristiano puede llegar a endemoniarse?
la persona que es cristiana puede llegar a tener demonios si primero obviamente renuncia a su relación con el Señor. Cuando usted se aparta del Señor, usted es candidato, candidata, hombre o mujer, para también comenzar a tener prácticas de brujerías, hechicerías y todas estas huestes espirituales de maldad que sí existen y que son una realidad. De hecho, que la palabra de Dios aquí en Marcos capítulo 5 nos habla de este hombre que dice que tenía un espíritu inmundo. Sigue más adelante y dice que tenía su morada, versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros, donde vivía en el cementerio. No es normal que una persona viva en un cementerio. ¿Por qué estaba ahí? Porque estaba endemoniado. Y aparte de eso, dice, nadie podía atarle, o sea, amarrarlo. Nadie lo podía detener. Dice, ni aún con cadenas. Solo imagínense, Jeremy, las fuerza física que este hombre tenía, no tanto por él ser muy fuerte, sino por los demonios que estaban en él, que lo hacían verse más fuerte de lo que sus fuerzas normales eran. Reventaba cadenas. Uno con costo puede reventar tal vez un mecate ahí pequeño, algo así, pero ya reventar una cadena, difícilmente. Y si querían encadenarlo, era porque el hombre se estaba dañando. La persona que nosotros podemos ver en la calle que anda en drogas, que anda en vicios, que anda haciendo esto, que anda haciendo lo otro, esas personas están atadas por su propia decisión. Tenemos que aclararlo bien eso, porque ellos han decidido escoger ese estilo de vida. Ay, pastor, pero es que la mayoría de ellos vienen de hogares difíciles, de hogares aquí. Sí es cierto, yo vengo del mío que era terrible también. Éramos pobreza extrema, todo lo que ustedes quieran. Todo lo que ustedes. Y me pongo de ejemplo yo, y también alguno de los que está aquí podría ponerse de ejemplo de que no necesariamente la pobreza es signo de que tenemos que irnos a las drogas. El que seamos pobres o que hayamos pasado en tiempos extremos de pobreza no indica de que tengamos que hacernos de algún vicio, llámese como se llame, no necesariamente, porque también hay gente que tiene holgadamente mucho dinero y están también en los vicios. Entonces no depende de la condición material o económica que una persona se hace de X vicio, es una decisión. Y obviamente las mamitas decían, hoy ya no se practican esos dichos, que decían que el que con lobos anda, a aullar aprende. Entonces, el tipo de relaciones de amistades que ustedes puedan tener, y esto va para los muchachos, para los jóvenes, las amistades que ustedes puedan tener. Hace días citamos el pasaje aquel que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y si usted, Adrianita, allí en el caso de Jeremías, Génesis, Elías, su esposita, que son muchachos jóvenes, por ejemplo, yo no calzaría con jóvenes como ellos. ¿Por qué? Ya soy un adulto a la par de ellos. Pero también las amistades que ellos podrían tener, llámese colegio, el trabajo, la escuela o donde estén todavía, eso sí va ustedes a tener que tomar la sabia decisión de escoger cuáles son las amistades con las que ustedes deben de andar. Y es más, se los garantizo que si ustedes comienzan a escoger ese tipo de amistades, les garantizo que van a ser muy pocas. Muy pocas. No les estoy hablando nada desconocido. Bueno, aquí está Priscila también ay, se me olvida tu nombre. Eitan. Está Eitan y Priscila, dos jovencitos, en el caso de Priscila, que va para la universidad también. Priscila, de antemano te aconsejo esto. Vea, la mayoría de los que entran a la universidad, casi en un alto porcentaje terminan diciendo que no creen en Dios.
por las filosofías que comienzan a recibir en la universidad, y los estudios, y esto y lo otro. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Que en realidad cuando llegan a la universidad, ahí es donde verdaderamente demuestran si están caminando o caminaron con el Señor antes de llegar a la universidad. Ahí es donde lo demuestran. Y esto se lo digo por mi propia hija también. Cuando llegó a la universidad, cuando estaba en tercer año de universidad, me llegó a decir que no creía en Dios. Por las filosofías y todo lo que les daban y les decían, y esto y lo otro. Bueno, ya a la postre, ya con tercer año de universidad, ya uno no les puede comenzar a decir el ABC, de decir no es que uno les aconseja, pero ya tienen la capacidad de poder decidir con qué gente quieren andar, o qué gente es la que van a seleccionar con sus amistades. Te va a tocar, Priscila, te va a tocar. Y ahí vas a demostrar lo que nos has demostrado hasta el día de hoy. Ser una joven, Adrianita, ser jóvenes del Señor, Génesis, ser jóvenes del Señor, y que obviamente ahí se van a ver en ese terreno donde ustedes van a tener que demostrar si realmente han sido cristianitas o no. Okay. Dice el relato bíblico que este hombre vivía en un cementerio, en un sepulcro. Nadie lo podía atar, ni aun con cadenas. Dice, porque muchas veces había sido atado con grillos. Los grillos son aquellas, ¿cómo se llama eso? Algo parecido a las esposas. Gracias, Marinita. Algo parecido a las esposas. Normalmente eso se lo ponían en los pies. Grillete, bueno, sí, aquí dice grillos, son familia. Como los brazaletes electrónicos que les ponen ahora a los que están purgando una condena. Gracias, hermano. Entonces, el grillo o el grillete se lo ponían en el tobillo, atado a una cadena, para que la persona no pudiera irse. Entonces, dice que a este hombre, oiga la condición en la que él está viviendo. Primero, el relato es que dice que cuando ve a Jesús, salió al encuentro de él, salió al encuentro de Jesús, y da las características de que el hombre estaba con un espíritu inmundo, también que vivía en un cementerio, y que dice que lo habían atado con grillos y cadenas. Dice, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Era un hombre que estaba demasiado fuerte, pero vean por qué. Dice, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Vemos aquí a este muchacho, a este hombre, que la vida que él estaba llevando es como la vida que llevan muchos hoy en día. Es estar muerto en vida. No tenía, ahí no menciona que estuviera su familia. Seguramente tenía un papá o una mamá, seguramente tenía hermanos, tenía familia, tenía un hogar. Pero él, el motivo por el cual llegó a tener demonios, la Biblia no lo dice. Pero para que una persona, por lo menos en nuestro contexto, para que una persona llegue a estar endemoniada, es una persona que practica ese tipo de cosas. Y ese tipo de cosas son las que uno debería de cerrar puertas y no darle ni siquiera la menor importancia a ese tipo de cosas. No conoce de persona. Por ejemplo, conozco a una señora que una vez nos hizo un entierro a nosotros. El entierro es cuando ponen, qué sé yo, hay muchas maneras. Era un muñeco con un poco de cabello y un poco de cosas ahí raras, y nos la puso en el patio donde vivíamos. Y nos dijo, con eso yo los voy a ver a ustedes arruinados, los voy a ver fracasados. O sea, nos estaba maldiciendo y nos decía, y nos dijo un montón de cosas. Lamentable y tristemente para esa persona, todo lo que deseó para nuestras vidas, hoy lo está viviendo. Hoy vive en una condición muy mala, muy fea. La vida de este muchacho era poca la que la gente podía darle.
¿Por qué? Porque ya no dependía de que alguien le quisiera dar una ayuda, porque mucha gente seguro lo quiso amarrar, era para que no se siguiera lastimando su cuerpo, porque dice que se cortaba con piedras. Era para que no se siguiera maltratando y que no anduviera ahí pegando voces de noche, gritando, porque seguramente aterrorizaba a la gente que estaba a su alrededor. Yo quisiera que usted use su imaginación por un momento y pueda imaginarse el tipo de hombre que era, la vestimenta que pudo haber andado, seguro sin zapatos, seguro sin camisa, un pantalón ahí no tan limpio, sucio, maloliente, con hambre, llevando frío, llevando y viviendo a la intemperie de toda la situación que le rodeaba, porque no tenía una vida normal. No, era una vida triste, cruel y sin esperanza. Dice, cuando vio pues él, este endemoniado, dice que cuando vio a Jesús de lejos, dice, corrió. Oiga lo que dice. Dice que corrió y se arrodilló ante Jesús. Vean, ¿cómo estaba este hombre endemoniado? Si bien es cierto, él era un hombre normal, pero estaba siendo ocupado por un espíritu inmundo. Y aún con el espíritu inmundo que él tenía, él reconoció a Jesús. Porque resulta que los espíritus inmundos fueron creados en su inicio por Dios. Dios creó a los espíritus. Dios no creó el espíritu inmundo. ¿Cuándo se convirtió en un espíritu inmundo? Como al igual que Satanás dice que enalteció su corazón, hubo soberbia en él. Entonces el Señor los desechó y vinieron a ocupar esa parte de la tierra donde nosotros estamos. Las 3/4 partes de los ángeles que el Señor había creado se volvieron en contra de su creador. Hoy mucha gente camina parecida a esta gente, Josecito. Caminan parecido a estos demonios, a estos ángeles, porque en su altivez, en su arrogancia, le han dado la espalda a su creador. Y por eso están viviendo en una condición quizás no parecida. Pero el hecho de vivir sin Dios, todas las vidas son iguales. Para el que tiene, para el que no tiene, para el que esté endemoniado o para el que no tiene demonio, pero si no tiene a Cristo, su condición viene a ser siempre la misma. Lo que les decía entonces es que este hombre endemoniado, cuando vio a Jesús, corrió, dice, y se arrodilló ante él. ¿Ante quién? Ante Jesús. ¿Por qué? Escrito está, dice que ante Jesús toda rodilla se doblará, hasta el hombre que no tiene a Dios, e incluso los mismos demonios conocen quién es el Señor. Los mismos demonios conocen quién es el Señor. Dice que se arrodilló. Hermanos, algo va a suceder aquí, algo va a pasar aquí. Dice el siguiente versículo, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Oiga, un demonio, Marlon, hablándole y diciéndole a Jesús. No está hablando la persona en sí, porque él desconoce a Jesús. Es un diálogo que se da entre ese demonio que tiene atado, amarrado a este hombre y la persona de Jesús. Y él le dice, ¿qué tienes conmigo? Pero si Jesús en ese momento no está teniendo, lo que está haciendo es bajarse de la barca. Si bien es cierto, Jesús iba a ir a predicar. Pero es que donde está el Señor, allá hay libertad. Donde está la persona de nuestro Señor Jesucristo, siempre sucede algo. Y entonces iba a acontecer algo que este hombre en lo natural no tenía ni idea, y mucho menos los demonios que estaban ahí. Y digo demonios en plural porque vamos a ver qué está pasando. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Le dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Busqué esta palabra conjuro porque no me sonaba, no cabía bien en el vocabulario. Y es que esta palabra conjuro es una palabra que se usa para las personas que en este caso pueden hacer la práctica de la magia, o sea, hacer algo sobrenatural. Y en este caso, obviamente Jesús no es que él hacía magia, sino que él tenía el poder para poder libertar, cambiar, sanar, resucitar a cualquier persona. Entonces, el vocabulario de te conjuro es, no me atormentes porque sé que tú tienes la capacidad de hacer algo conmigo.
o a mi favor. Entonces le dice, no me atormentes. ¿Por qué? Porque, escuche bien esto, escuche bien. Ayer yo me quedaba y me deleitaba esto minutos de minutos y minutos. ¿A quién está atormentando el demonio? Al hombre. Porque los demonios atormentan. Si ellos atormentan, hay alguien más que sí también a ellos lo puede atormentar. Y es nuestro Señor Jesucristo. Si para una persona un demonio es un tormento, hay uno más grande que puede liberar también a todo aquel que está siendo atormentado. ¿Por qué? Porque no hay demonio delante de él que no pueda doblar sus rodillas. Todos caerán postrados delante del libertador, de nuestro Señor. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Dice, escribí, los demonios atormentaban al muchacho y Jesús atormentaba a los demonios con su presencia. Con su presencia. Porque el muchacho o el demonio más bien le decía, rectifico, versículo 8. Porque le decía, ¿quién? Jesús, sal de este hombre, espíritu inmundo. El Señor le dijo al demonio, sal de este hombre. Y dice, y le preguntó, Jesús, ¿cómo te llamas? Le preguntó al demonio. Y entonces dice que le respondió, Legión me llamo, porque somos muchos. Entonces este hombre no solo tenía un espíritu inmundo, eran muchos demonios que lo tenían atormentado. De ahí su fuerza, el maltratarse, el hacer daño. Recuerde, esto de los demonios simboliza y tipifica que un hombre sin Dios será siempre atormentado por lo malo, llámese vicio o el estilo de vida que puedan llevar si no tienen al Señor que puede libertarnos y cambiarnos y transformarnos. Dice, le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Los demonios le decían, Señor, no nos mandes tan largo de aquí. Aquí hay buen material para seguir endemoniando a la gente. No nos mandes largo. Y sigue diciendo, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Oiga, cuando yo veo esas palabras siempre lo pican a uno, porque si yo les digo que dice que un hato de cerdos estaban paciendo, ¿qué se imagina usted? ¿Qué es? ¿Ah? ¿No? ¿Ah? Por ahí va, machito, casi la pegas. ¿Sí? El verbo, la acción es estar comiendo. Paciendo es que un hato de cerdos estaban comiendo. Paciendo. Yo cuando vi eso, Marcos, también dije yo, paciendo es igual que andar paseando. No, es que los cerdos no necesitan pasear, ellos no tienen conciencia de si andan paseando o no. Entonces, obviamente nos vamos al que nos enseña todo ahí, el mataburros, y cuando vi que dice que esta palabra paciendo es que estaban comiendo. Un hato de cerdos que estaban comiendo. Y entonces sigue el relato. Y le rogaron todos los demonios. Oiga, ¿a quién estaban rogando? A Jesús. Los demonios estaban rogándole a Jesús. Dice, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Compartíamos que un demonio, para que se manifieste, tiene que ocupar un cuerpo. ¿Por qué? Porque un demonio es un espíritu. Ellos no tienen cuerpo físico como nosotros. Para que usted pueda ver a un demonio manifestarse, tiene que ser ocupando un cuerpo, ya sea de una persona, puede ser un animal o puede ser un objeto. Pero principalmente en este caso de los animales y de las personas físicas. Principalmente. Y esto se lo digo porque he escuchado y se escucha, y ustedes lo saben, que hay personas que escuchan ruidos, que escuchan cosas, que escuchan pasos y todo ese tipo de cosas, pero principalmente para que un demonio se manifieste tiene que ocupar un cuerpo, ya sea de una persona o en este caso de un animal. Yo me acuerdo que de pequeño, en la casa donde vivíamos, siempre llegaba había un árbol grandísimo del vecino y llegaba una mona, un mono o mona, no sé qué sexo era, llegaba ahí y nos tiraba cosas. Les estoy hablando que era en la noche.
era en la noche. A los días, supuestamente, yo no lo vi, no fui testigo, no estuve ahí, amarraron a esa mona, la amarraron y la dejaron amarrada, y al día siguiente encontraron que era una mujer. Eso es lo que se manejó en el barrio, no me consta, yo no lo vi. Pero de cosas que uno ve y escucha, uno sabe que todos esos males existen. Sí hay brujería, hay hechicería y todo ese tipo de cosas. Les estoy hablando de esto. Acuérdense que lo que el inicio era hablarles de un testimonio de una persona que cambia, pero tenía que citarlo y decírselo porque es lo que este hombre, de llegar a ser lo que va a ser, lo que él experimentó era que estuvo endemoniado de un demonio, y después nos dice que era una legión. La palabra legión quiere decir muchos o cantidad, muchos. Tenía muchos demonios este hombre. Le dijo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, dice. Y luego, oiga, a mí me llamó la atención ese versículo 13, hasta lo puse en rojo. Dice, y luego Jesús, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿A quiénes? Jesús les dio permiso. Les dio permiso. ¿Y por qué salieron de aquel hombre? Porque Jesús le dijo: déjalo, sal de allí, que se fueran de ahí. ¿Y qué hicieron ellos? Los demonios se sujetaron al Señor Jesucristo y ellos salieron y le pidieron: Señor, ¿nos permites irnos a donde están aquellos chanchitos? Y dice que Jesús les dio permiso. Si no, no hubieran hecho. ¿Quién sabe qué hubieran hecho? Pero el relato aquí nos dice que Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, ¿cuántos eran? Una legión, muchos. Entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Eran 2000 cerdos. ¿Cuántos demonios eran entonces? Solo póngase a pensar que si entró un demonio por cada cerdo, eran 2000, porque todos los cerdos ya estaban endemoniados. Entonces eran 2000 demonios los que este hombre tenía, a como pudo haberse metido más de un demonio por cada uno de los cerdos. Pero la matemática diría que si fuera por lo menos uno en cada cerdo, eran 2000 demonios los que este hombre tenía. Claro, ¿cómo no iba a tener tanta fuerza? ¿Cómo no iba a reventar las cadenas? En lo personal les he dicho, una vez vi a una muchacha, Sinaí, su mamá practicaba brujería, y vi donde esta mujer agarró una Biblia. Yo lo vi, 20 añitos tenía, donde ella agarró una Biblia y la partió en dos. La partió en dos. Les estoy hablando de algo de lo que yo fui testigo, algo de lo que yo vi. No me lo contaron, eso yo lo vi. Se tiró al suelo, estaba con las características de una persona endemoniada, y mi hermano le puso la Biblia así de frente. Inmadurez de uno no hace nada con ponerle la Biblia a nadie de frente, porque eso no es una varita mágica. Pero mi hermano, bueno, en su inocencia, llamémoslo así, le puso la Biblia así de frente, y la muchacha que estaba endemoniada se la quitó y la partió en dos con las fuerzas que tenía. ¿Cuántos demonios tenía? No sé, yo no vi, no vi, no pude contar, pero que tenía fuerza, tenía demasiada fuerza. Y ni les cuento las cosas terribles que hizo también, ni les cuento. Pero fue una realidad, Así es que, si usted todavía está ahí jugando con ese tipo de cosas, brujerías, hechicerías, leerse las manos, la ouija, todas esas cuestiones de astrología, de horóscopos, de todas esas cochinadas, sálgase de ahí. No lo haga ni por vacilar, sálgase de ahí. Su vida está segura en el Señor. No depende de lo que un comerciante le pueda decir que le va a suceder o no le va a suceder. Mejor esté seguro en el Señor. Entonces dice que eran como 2000. Dice, y el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Me quedó una pregunta. Busqué comentarios, no los encontré. Y si ustedes me preguntan, pastor, ¿y entonces los demonios se ahogaron? Bien, yo tendría que decirles que sí, porque se ahogaron los cerdos que se tiraron por el despeñadero,
o si no era agua lo que había ahí, se desnucaron, se mataron, lo que fuera, ahí, y entonces los demonios murieron. Miren que esa es una buena pregunta. José, dime. ¿Más eso o no lo entiendo? Es algo mío que ya es, ¿verdad? Sí. Creo que para mí ahí no se ahogaron ni se murieron los demonios, porque tienen que ser atormentados, tienen que llegar a tu vida y que el Señor lo va a ordenar. Ok, buena, esa interpretación está buena, ¿sí? Y aparte de que son espíritus, y el espíritu no muere, el espíritu es eterno. Nosotros tenemos un espíritu, nuestra alma, que es eterna, no muere. Entonces, pero el relato dice que se ahogaron principalmente, en este caso, los cerdos, porque tarde que temprano, Satanás y todos sus demonios también van a ser atormentados. Gracias, Josecito. Dice, ahora viene el problema. Y los que apacentaban los cerdos huyeron. ¿Quiénes? Los dueños de los chanchitos salieron corriendo. Pero salieron corriendo no de felicidad, salieron corriendo enojados, porque se le habían muerto todos los chanchitos que tenían. Y oiga lo que dice: y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. ¿Qué era aquello? Ellos fueron y contaron que los chanchitos que tenían ellos comiendo, sucedió que aquel hombre que vivía en los cementerios, Jesús lo había liberado, y los demonios le pidieron permiso a Jesús para ir, para que en este caso hablaran con Jesús. Estaba hablando a través de aquel hombre. Y entonces los chanchitos estaban ahí como los candidatos para ser habitados por estos demonios. Se despeñaron ahí, murieron, se ahogaron, lo que fuera. Y ahora el hombre ya quedaba libre. Pero estas personas, quienes eran los dueños de los chanchitos, fueron y dieron aviso de lo que había sucedido. Y después dice: vienen a Jesús. ¿Quiénes vienen a Jesús? Los que estos hombres fueron a avisarle lo que había sucedido. Vienen a Jesús, dice, y ven. ¿A quién ven? Al que había sido atormentado del demonio. ¿A quién? Aquel hombre que vivía en los cementerios. Lo ven, ya lo ven sin demonios, o sea, ya como un hombre normal, ¿Por qué? Porque cuando Jesús llega, Jesús liberta, Jesús limpia, Jesús cambia a la persona, y la persona, en este caso, se ve diferente. Dice: y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, o sea, muchos demonios. ¿Cómo lo vieron? Sentado. ¿Y cómo más? Vestido. Y después dice: y en su juicio cabal. O sea, ya el hombre estaba en una condición normal. ¿Por qué? Porque Jesús lo había libertado de una legión de demonios. Jesús lo había hecho libre. Si usted todavía no le ha entregado su vida a Jesucristo, y seguro usted, tal vez no estás poseído por demonios, pero la droga, el alcohol, los vicios, los hombres, las mujeres, te tienen en esa condición deplorable. Y el único que te puede salvar, si tú abres tu corazón y le pides que te ayude, pidiéndole perdón, es Jesucristo. Solo no vas a poder. Y si intentas dejar algo, lo vas a dejar por algún tiempo, pero tarde que temprano vas a volver a la misma condición. Solamente Jesucristo puede hacer de ti un hombre nuevo, una nueva mujer, como lo hizo en el caso de este hombre. Amén. Amén. Dice: y lo vieron en su juicio cabal. ¿Y qué pasó? Tuvieron miedo. ¿Por qué? Todavía no estaban convencidos si realmente aquel hombre había cambiado. ¿Por qué? Porque el hombre que llega a Jesucristo, obviamente la mujer también, que llega a Jesucristo, a partir de ese momento tiene que comenzar a dar testimonio de que ya no es la misma persona. A dar testimonio de que ya no es aquella persona que conocieron. No necesariamente con demonios, pero sí en la condición en la que cualquiera de nosotros pudo haber vivido. Nuestra vida debe de reflejar
una vida totalmente diferente, de que ya no somos los mismos, sino que cuando ese Jesús llegó, el libertador llegó, y la gente ahora viene, la gente nos va a comenzar a ver sentaditos, tranquilos, nos va a ver vestidos, nos va a ver en nuestro juicio cabal, o sea, como personas normales. Aunque la gente se espante y diga, wow, Oscar Monge cambió, aunque usted no lo crea, sí cambió. Sí cambió. Cuando Jesús vino a él, lo cambió, hizo de él una persona diferente. Entonces, lo que nos corresponde ahora a nosotros es comenzar a dar testimonio de que ya no somos las mismas personas. Sigamos. Dice, y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Los hombres contaron todo. Dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿A quién le rogaron? A Jesús. ¿Por qué? Porque les estaba dejando pérdidas. ¿Cuáles eran las pérdidas? Ya ahí, los animalitos con los que ellos trabajaban, lo perdieron. Vean, yo me puse a pensar esto. La Biblia no dice eso. Y no es que yo tenga mayor capacidad, pero es que la palabra de Dios también es una fuente inagotable que siempre nos va a dar. Es más, en mis años de predicar es la primera vez que doy este mensaje de la palabra, es la primera vez. Antes no existe, nunca lo había hablado, pero en esto que decía, que comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos porque habían perdido sus chanchitos. Me puse a pensar yo, es que a la gente no le importa que el hombre haya sido libertado. A la gente no le interesa. ¿A quién le interesa? Por eso es que le dijeron a Jesús, si quieres libertar gente o hacer lo que quieras, vete a otro lado, pero aquí no te quedes porque nos estás dejando pérdida. Quiere decir que el hombre que fue libertado, que ellos mismos tuvieron que amarrarlo, que ellos mismos tuvieron que huir de él, que ellos mismos se espantaban cuando lo veían, para ellos no era importante. A ellos les daba igual que aquel endemoniado si fuera libre o no fuera libre. Les daba igual. ¿Por qué? Porque no son ellos, son la gente que en realidad está padeciendo y está viviendo situaciones difíciles. Solo sus familiares van, incluso hasta ni los familiares muchas veces se identifican. Lo que dice, ya no tiene remedio, no tiene remedio. Y entonces la gente le decía, Jesús, mejor vete a otro lado, vete de aquí. Les echó a perder el negocio, no les interesó lo que había hecho con el endemoniado. Dice, al entrar en la barca, Jesús ya se iba. El que había estado endemoniado, oiga, el que había estado tiempo pasado, dice, le rogaba que le dejase estar con él. Hermanos, aquí yo hice una pausa muy grande de ver a un hombre agradecido. Un hombre que seguramente en las primeras noches, los primeros días decía, ¿qué me iba a imaginar yo que ese hombre Jesús iba a cambiar mi vida? ¿Qué me iba a imaginar? Y entonces cuando vio que Jesús se iba, dice que le rogaba que le permitiera irse con él, andar con él. Hermanos, lo mejor que nos ha sucedido a nosotros es cuando Jesús llegó a nuestra vida, que nos libertó. Solo usted sabe de lo que Jesús le libertó. Y lo menos que podemos hacer hoy nosotros es rogarle al Señor estar siempre a su lado, estar caminando siempre con Él, no apartarnos de Él por nada, absolutamente por nada. Dice que este hombre le rogaba estar con Él. Era un hombre agradecido que quería andar con las personas o con la persona que había cambiado su vida. Por eso, cuando usted le pase siquiera por su mente el quererse apartar, recuerde, dice la palabra del Señor, que cuando los demonios ven que la casa está vacía, dice que ellos van a comenzar a rodear, a ver la casa. Ellos saben dónde mora el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios está ahí, ellos no pueden hacer nada. Pero dice que si aquella casa se encuentra vacía y sola, dice que ese demonio que tenía se va por otros peores que el que tenía. Y dice que el postrer estado de la persona llega a ser peor que el que tuvo antes. Y no se los digo para meterlos en miedo, pero sí les puedo garantizar que el día que ustedes deseen o incluso se aparten del Señor, la condición de vida va a ser
inimaginable, terrible, fatal, fatal. Como decía alguien para ahí, ni para pecador vamos a servir. Ni para pecadores vamos a servir. Sí. Entonces, este hombre agradecido le rogaba que lo dejase estar con él. Dice, mas Jesús no se lo permitió. No se lo permitió. ¿Por qué? Porque ya Jesús había hecho una obra en él. Ya era libre. Ya él estaba en sus cabales. Ahora le tocaba tener responsabilidad sobre su vida. Usted es responsable sobre lo que usted hace o deshace con su vida. Y dice, mas Jesús no se lo permitió, no porque Jesús fuera egoísta, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales, o sea, testifica, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. A ver, de los que están aquí, ¿cuántos podrían decir, sí, yo tengo mucho por qué contar de lo que el Señor ha hecho en mi vida? Tenemos mucho que testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Si bien es cierto, no estábamos llenos de demonios, pero con solo el hecho de no tener a Jesús, éramos uno igual, peor o terrible. Porque aún no teniendo demonios, hicimos daños, hicimos sufrir, hicimos llorar, maltratamos, hicimos cuántas cosas. ¿Cuántas cosas? Entonces, hoy por hoy, el Señor nos dice, no, aquí te quedas. Ahora tienes que ir a contar a los tuyos de cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Hermano, nosotros todos somos potenciales predicadores de la palabra del Señor con nuestro propio testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Dice el versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. O sea, comienza a testificar lo que el Señor hizo en su vida. Y dice, y se fue. ¿Qué está demostrando ahí, hermanos? Obediencia. Obediencia. Obediencia para todos. Testifiquemos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No tiene muchas palabras. Invítalo a la iglesia, tráelo a la iglesia, ponle un mensaje a ese hermano, a esa persona que está caminando sin Dios. Ponle un mensaje, invítalo a la iglesia. Dice, y se fue. ¿Y qué hizo? Comenzó a publicar. Si traducimos esa palabra publicar, comenzó a predicar, comenzó a testificar, comenzó a hablar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y dice, y todos se maravillaban que el ex endemoniado ahora estaba en sus cabales. Y él lo primero que decía, yo vivía en un cementerio. ¿Cuántas veces me tuvieron que amarrar? ¿Cuántas veces me tuvieron que poner grillos en mis pies y en mis manos? Y ustedes sabían que yo las reventaba. Y ustedes sabían cómo yo hería mi cuerpo y todo lo que hacía. Pero ahora tengo a Cristo, el que me ha libertado. Y ahora en mis propios cabales les puedo decir que Cristo también los puede libertar a ustedes. Los puede hacer nuevas criaturas. Los puede cambiar y hacer un nuevo hombre. Los puede hacer buenos esposos. Los puede hacer buenos padres. Los puede hacer buenas personas para la sociedad en la que estamos viviendo. Porque yo era endemoniado, pero Cristo ahora me ha libertado. Ay, la gente dice, se maravillaba y aplaudía porque aquel endemoniado, Cristo lo había cambiado y su misericordia todavía no se ha acortado. Hoy por hoy también el Señor está todavía libertando a todo aquel que está cautivo. Puede libertar a todo aquel que está cautivo. Obediencia. Póngase de pie, por favor. Jesús le dijo, no puedes ir conmigo, pero te encomiendo esto. Ve y habla a los tuyos, a los de tu casa, y vete ahí a la región de Decápolis y comienza a decirle al Señor, a la gente, cuántas cosas hice en tu vida. ¿Y qué fue lo primero que él hizo? Comenzar a predicar, comenzar a hablar, comenzar a decir. Este es un reto para nosotros como iglesia.
Si realmente usted sabe que solamente Jesús lo pudo libertar de la vida que usted llevaba, hasta el día de hoy debemos de estar agradecidos. Hasta el día en que cerremos nuestros ojos, debemos de ser hombres y mujeres agradecidos. ¿Dónde estaríamos hoy si el Señor no nos hubiese libertado? Si el Señor no nos hubiese cambiado, ¿dónde estaríamos? Este es el caso de la iglesia. Usted que nos está viendo, si usted es una de esas personas que el vicio de la droga, del licor, el vicio de la fornicación, el adulterio, la brujería, hechicería y las cosas que usted está viviendo, hoy hay esperanza para tu vida. Hoy Jesús puede cambiarte. Hoy Jesús puede libertarte. Hoy Jesús, al igual que hizo con este hombre, el endemoniado de Gadara, lo puede hacer contigo también. Este hombre, cuando Jesús lo libertó, la gente se maravilló de verlo cómo estaba cambiado, su manera de vestir, su manera de hablar. Ya no vivía en un cementerio, ya no andaba encadenado, ahora era un hombre, un predicador. Jesús lo hizo un predicador. Y puede hacer de ti también un hombre libre, una mujer libre. Todo es que, al igual que hizo este hombre, sal al encuentro con Jesús para que Él te pueda libertar. Corre, pídele perdón, arrodíllate. ¿Me permites dirigirte en una oración? Ahí donde estás puedes decirle: Señor Jesús, ya no quiero seguir viviendo en este tormento. He escuchado tu palabra. Te pido por favor que me perdones. Perdóname, Señor. Me arrepiento de esta vida loca y desenfrenada que he llevado hasta el día de hoy. Ya no más. Cuánto daño he causado, cuánto daño he hecho, Señor, y cuánto daño me estoy haciendo a mí mismo. Ya no más. Estoy cansado. Estoy cansado de vivir en los sepulcros. Estoy cansado de vivir en los búnkers. Estoy cansado de vivir en las cantinas. Estoy cansado de vivir en los prostíbulos. Estoy cansado, Señor, de vivir alejado de mi familia. Ya no más. Perdóname, me arrepiento, Señor. Así como liberaste a este hombre, Señor, que hoy venga tu libertad a mi vida, Señor. Que tu sangre hoy me pueda lavar, limpiar, sanar y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Sé que no lo merezco, Señor, pero te lo imploro, te lo suplico, Señor. Haz de mí una nueva criatura, Señor. Gracias, Señor. Hoy entiendo por qué fue que hice tanto mal, Señor. Porque no te tenía a ti, Señor. Hoy entiendo por qué me han hecho tanto daño. Porque no te tienen a ti, Señor. Gracias, Señor. Yo bendigo el momento en que decidí escuchar este mensaje. Yo bendigo el momento, Señor, en que decidí venir hasta este lugar. Gracias, Señor. Y a partir de ahora haré lo que hizo este hombre, Señor. Él allá en su tierra, en Decápolis, y yo aquí en el barrio donde estoy viviendo. Aquí en San José, en Heredia, Alajuela, Cartago, Limón, Guanacaste, en cualesquiera de las provincias, Señor. Voy a comenzar a dar testimonio de que ya no soy el mismo, de que ya no soy la misma, porque tú llegaste a mi vida y me has dado libertad, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre por el cual toda rodilla se ha de doblar. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Signo de más, código de área 506, teléfono 8876-8006. Pastor Germán, estoy para servirle en lo que podamos. Estamos aquí en las redes sociales, estamos aquí en Costa Rica, en San José, costado sur de Plaza González Víquez, en lo que podamos servirle todos los domingos a las 10 de la mañana, entre semana
martes y jueves a las 7 de la noche. Dios les bendiga y será hasta una nueva oportunidad. Gracias, bendiciones.